Hace algunos años, en un poblado remoto de la Patagonia Argentina, ocurrieron una serie de abducciones que sembraron el terror en la comunidad. Yo viví una experiencia que aún me persigue en mis sueños. Todo comenzó en la granja de mi abuelo, un lugar aislado en medio de la vasta extensión patagónica. La granja de mi abuelo era un refugio de tranquilidad y serenidad, o al menos eso solía ser. Pasé muchos veranos allí, explorando los campos y escuchando las historias de mi abuelo alrededor de la fogata por las noches. Entre risas y cuentos, a menudo hablaba de los misterios que envolvían aquel lugar y de cómo los nazis habían estado involucrados en contacto con seres que visitaban la Tierra desde tiempos remotos. Según mi abuelo, los nazis habían estado experimentando con tecnología avanzada y buscando el conocimiento de civilizaciones antiguas que habían tenido contacto con seres extraterrestres. Decía que los nazis habían logrado establecer una comunicación con estos seres, y eso explicaba la tecnología altamente avanzada que desarrollaron durante la Segunda Guerra Mundial. Aunque parecía una historia descabellada, la forma en que mi abuelo la contaba siempre me hacía sentir escalofríos. Pero lo que ocurrió aquel verano en la granja de mi abuelo me hizo replantearme todo lo que había escuchado. Era una noche fría y estrellada. Había llegado para pasar unos días en la granja y mi abuelo me había invitado a observar el cielo estrellado. Mientras mirábamos las constelaciones, noté un destello en el horizonte. Era un destello intermitente, como un faro lejano. Mi abuelo frunció el ceño y murmuró algo sobre ellos. Luego, la luz se acercó rápidamente, como si estuviera descendiendo desde el cielo. Era una nave espacial. No había otra forma de describirlo. Emitía un brillo plateado y silenciosamente aterrizó en uno de los campos cercanos. Mi abuelo y yo nos quedamos paralizados, observando cómo la compuerta de la nave se abría lentamente. De ella emergieron seres que no se parecían a nada que hubiera visto antes. Eran altos y delgados, con piel pálida y ojos negros profundos que parecían penetrar en tu alma. Caminaron hacia nosotros con una gracia casi etérea. Sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal mientras se acercaban. Mi abuelo, a pesar de su aparente miedo, les habló en un idioma que nunca antes había escuchado. Los seres respondieron en una lengua desconocida, pero parecía que mi abuelo los entendía. Mientras hablaban, miraron hacia mí con una mirada intensa. Sentí que sus ojos escudriñaban cada rincón de mi mente, como si estuvieran buscando algo. La conversación entre mi abuelo y los seres continuó durante lo que pareció una eternidad. Hablaban sobre los nazis y su búsqueda de conocimiento ancestral. Los seres confirmaron que habían tenido contacto con los nazis y que habían compartido información con ellos. Mi abuelo les preguntó por qué habían elegido este lugar para aterrizar, y su respuesta heló mi sangre. Dijeron que habían estado observando la Tierra durante siglos y que la Patagonia era un punto de interés para ellos debido a su energía única. Decían que esta región tenía una conexión especial con civilizaciones antiguas que habían interactuado con seres de otros mundos. Los nazis habían sido solo uno de los muchos grupos que habían buscado este conocimiento. Mientras hablaban, uno de los seres se acercó a mí. Su mano fría tocó mi frente y sentí una oleada de conocimiento inundar mi mente. Vi imágenes de civilizaciones antiguas adorando a seres de otro mundo, construyendo monumentos en su honor y compartiendo secretos ancestrales. Cuando la experiencia terminó, los seres regresaron a su nave y despegaron silenciosamente en la noche. Mi abuelo y yo nos quedamos allí, aturdidos por lo que habíamos presenciado. Las abducciones en el poblado comenzaron a cobrar sentido. Los seres estaban regresando
para recuperar el conocimiento que habían compartido con los nazis y que había quedado enterrado en la mente de la gente de la Patagonia. Desde entonces, las abducciones continuaron y cada vez más personas de la comunidad afirmaban haber tenido experiencias similares a la mía. Nadie hablaba abiertamente de ello, temerosos de ser tildados de locos, pero todos sabíamos que algo extraño estaba sucediendo en la Patagonia. Mi abuelo falleció poco después de ese encuentro, llevándose consigo muchos de los secretos que los seres le habían compartido. Yo, por otro lado, me quedé con el conocimiento que habían dejado en mi mente. A veces, siento que no soy yo quien controla mis pensamientos, como si alguien más estuviera observando desde las sombras. La historia de las abducciones en la Patagonia sigue siendo un misterio sin resolver, pero sé que lo que presencié aquella noche en la granja de mi abuelo fue real. Los nazis, las civilizaciones antiguas y los seres extraterrestres están conectados de alguna manera en un enigma que trasciende el tiempo y el espacio.